Muy lejano en el que el ladrillo todo lo podía. Fueron años tan cercanos en la retina y en la memoria en los que el hormigón cabalgó a velocidad de vértigo. Uno de los mayores estigmas de la especulación y la agresión urbanística sin freno que sufrió y permitió sin cortapisas España está en pleno paraje natural del Cabo de Gata. A pocos metros de la playa se levanta un mamotreto fantasmagórico, un monumento realmente a la osadía del hombre, el Hotel del Algarrobico. En pocas semanas conoceremos el devenir de este esqueleto apocalíptico, hueco de raciocinio y rebosante de codicia empresarial. El TSJ debe decidir pronto si la licencia de construcción fue legal o no. La Junta y el Estado, además de los ecologistas, han pedido revocar la licencia. La propietaria y el Ayuntamiento de Carboneras piensan lo contrario y defienden el futuro de este engendro. Ojalá la justicia permita liberar este paisaje natural de esta pesadilla que debe ser derrumbada con dinamita, máquinas demoladoras y, sobre todo, con mucho sentido común. Sobre este y otros asuntos medioambientales y de actualidad hablamos en unos instantes con la consejera del ramo, la titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, con María Jesús Serrano, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía. Vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. La Junta de Andalucía y la Abogacía del Estado han pedido esta mañana al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que confirme el fallo del Juzgado de Almería que obligó a revisar el acto administrativo por el que se otorgó la licencia municipal de obras del Hotel El Algarrobico. Los ecologistas apoyan esta reclamación, no así la propietaria del hotel y el Ayuntamiento de Carboneras, que defienden la legalidad de la licencia. Pues para agilizar los trámites y acelerar las respuestas judiciales, la Junta reforma la organización judicial a través de un decreto que regula la nueva estructura de oficinas fiscal y judicial. Con todo subrayamos el cabreo manifiesto del consejero de Justicia Emilio de Llera esta mañana, quien ha avisado a los jueces que no están para criticar al gobierno andaluz, sino para juzgar y ejecutar lo juzgado. ¿Quién es el juez o quién es un tribunal para criticar la gestión política de un gobierno? ¿O tiene más libertad de expresión que un miembro del gobierno que critique la actuación de un juez? Ya le digo que yo he tenido que callarme para no hablar de nada que esté sub iudice, que es lo que deben hacer los jueces. Dura respuesta del consejero ante el auto del TSJA, que señalaba que algunas resoluciones de la Junta para recuperar el dinero de los seres fraudulentos tratan de dar apariencia de legalidad, pero no tienen la finalidad de recuperar lo indebidamente abonado. Por lo demás, Sevilla contará con un tercer fiscal anticorrupción ante el elevado número de macrocausas abiertas en la capital hispanense. Tal y como había solicitado el Ministerio Público de Sevilla, la Fiscalía Anticorrupción ha nombrado un nuevo fiscal delegado en Sevilla para encargarse de la denuncia contra UGT por financiarse supuestamente con fondos públicos destinados a la formación de los trabajadores. Se trata de Fernando Soto, hasta ahora fiscal especializado en delitos económicos, quien se une a Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, encargados ambos de los casos de los ERES e Invercaria. Y a vueltas con el futuro sucesor de Juan Ignacio Zoido como líder del PP andaluz, el también alcalde de Sevilla no logra evitar tener que enfrentarse de nuevo a la presidenta de la Junta en el Parlamento andaluz. Y es que el presidente del PP andaluz descarta que esta semana los populares andaluces vayan a convocar un congreso extraordinario para elegir presidente y candidato a la Junta. Ahora bien, ha vuelto a mostrar sus preferencias por su número 2, el secretario general José Luis Sanz, de quien defiende su trayectoria frente a los ataques que está recibiendo por el caso que salpica a su ayuntamiento, el Ayuntamiento de Tomares. Pues precisamente la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tras reunirse con otro de los dirigentes populares que sonó con fuerza en su día para la sucesión, como el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha pedido al PP la misma transparencia y contundencia que le pide a los suyos del PSOE. La presidenta, por lo demás, ha explicado que defenderá en la entrevista que mantendrá en Barcelona el próximo 3 de febrero con el presidente catalán Artur Mas el proyecto común de España y la necesidad de caminar hacia un modelo federal. Yo creo en el proyecto común que se llama España. Estoy convencida. Y estoy convencida además que es el momento de superar el Estado y las autonomías y llegar a un modelo federal en el que todos nos sintamos cómodos. Y creo que después de lo que ha sucedido en los últimos días y especialmente en Cataluña es el momento en el que los distintos partidos políticos estemos a la altura del momento histórico que está viviendo este país. Y acabamos con el drama de la inmigración clandestina. Sumamos hoy 3 nuevas embarcaciones neumáticas interceptadas en agua del estrecho de Gibraltar con 29 inmigrantes
a bordo. Sobre estos asuntos reflexionaremos a partir de las 11 de la noche con 4 periodistas, con Rosa Yacer, Ángela Cañal, Antonio Avendaño y Fernando Vicente. Pero hasta entonces, hasta las 11 de la noche, tenemos la oportunidad durante casi una hora de conocer, de entrevistar a la nueva consejera de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 8 Andalucía. Muchísimas gracias por invitarme. De alcaldesa de Baena a consejera, ¿qué sintió cuando le llamó la presidenta de la Junta? Bueno, pues la verdad que sentí una emoción muy grande y por supuesto también una gran responsabilidad. Tengo que pedir disculpas por la voz, estoy un poco afónica, pero espero que se me oiga bien. Se le entiende perfectamente. Y que no tenga ningún problema a lo largo de la entrevista en ese sentido. Pues nada, como les decía, sentí una gran emoción, la verdad que fue para mí toda una sorpresa. Agradecí profundamente que la presidenta se acordara de una alcaldesa de un pueblo de 20.000 habitantes y por tanto que se acordara del municipalismo, y por tanto siento que represento a los ayuntamientos y a los alcaldes y alcaldesas, a los concejales y las concejalas, que la verdad que luchan cada día por mejorar el bienestar de sus pueblos y sobre todo por mejorar el bienestar de sus ciudadanos. ¿Hay mucha diferencia entre la vida municipal y la vida autonómica, entre la política local y la política andaluza? Muchísima diferencia. La política siempre requiere sacrificio, la política siempre requiere vocación de servicio público, la política siempre requiere, aunque ahora no lo parezca y esté tan desprestigiada, un esfuerzo personal importante. Pero yo diría que la política municipal todavía más, porque la política municipal está en primera línea, tienes que luchar día a día con numerosos problemas y a veces no tienes los recursos ni los medios para ello. Y en la situación de crisis económica que se está viviendo y con el drama que muchísimas familias están viviendo, la verdad que los alcaldes y alcaldesas tienen un papel muy complicado y muy difícil. Por tanto, la política andaluza es diferente. Tienen muchísima responsabilidad, muchísimas problemáticas también, muchísimos temas, pero el contacto con el ciudadano día a día, eso se vive en la política municipal. No sé si usted pertenece a aquella corriente que considera que un político que quiera tener una larga trayectoria tiene que pasar inexorablemente en algún momento de su vida, si es posible, al principio de su carrera política, por la vida municipal. Yo creo que es importante pasar por la vida municipal. Si pasas por la vida municipal, tocas la realidad. Y eso es lo que nos están pidiendo los ciudadanos, que toquemos la realidad, que tengamos los pies en el suelo, que sepamos los problemas de la gente, que los escuchemos y que hagamos todo lo posible por poner medidas para solucionar esas problemáticas. ¿Echa de menos el terruño? O sea, ¿echa de menos Baena o lo visita mucho los fines de semana? Bueno, echo de menos a mi familia, sí, porque la tengo allí, cada vez que puedo sí que me escapo a verla. Permítame, consejera, que comparta esta noche con los telespectadores de 8 Andalucía el encabezamiento de su perfil de Twitter, que es público y por lo tanto lo podemos compartir. Hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y es no resignarse. ¿Es usted una mujer constante? Yo creo que sí. No está bien que yo lo diga, pero creo que sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice usted esto? ¿Porque ve mucha gente bajando los brazos? Porque creo que no nos debemos rendir a nada, porque creo que debemos de luchar por lo que queremos, defender las ideas que tenemos y a pesar de los problemas, de las dificultades, tenemos que sacar fuerzas para tirar hacia adelante, porque siempre hay que buscar el lado positivo a todo y siempre hay una solución para casi todos los problemas. ¿En este espíritu comparte, supongo, que el optimismo de Susana Díaz o no? Totalmente de acuerdo con la presidenta. La presidenta tiene un optimismo que lo saca precisamente de su fuerza, de su trabajo, de su capacidad y de ese empeño por solucionar problemas. Le llamó la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para que usted fuese la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, no de Agricultura, porque hubo ese cambio también en la consejería. ¿Qué le pareció esta escisión de tareas? Bueno, yo creo que fue una decisión de la presidenta totalmente acertada, porque en el anterior gobierno se unieron estas consejerías y se unieron básicamente por la situación en la que nos encontrábamos y con el objetivo de racionalizar la administración. Pero la agricultura en Andalucía tiene un peso muy importante y el medio ambiente siempre lo ha tenido también. Se caracteriza el gobierno andaluz y la Junta de Andalucía por ser la primera administración que puso en marcha una administración ambiental con la
Agencia de Medio Ambiente, que luego pasó a ser consejería y ha sido líder en la Junta de Andalucía en políticas medioambientales. Por lo tanto, la agricultura, con ese peso tan fuerte en nuestra comunidad autónoma, a veces era demasiado absorbente y la política medioambiental pasaba más difuminada. Tenemos que volver a recuperar ese primer plano que ha tenido la política medioambiental en el gobierno andaluz y tenemos que seguir defendiendo esa capacidad de liderar en políticas medioambientales que ha tenido la Junta de Andalucía. Y, por supuesto, la ordenación del territorio es un mundo también apasionante, complejo, pero que a mí me gusta especialmente y que tengo muchísima voluntad y ganas de ponerle sentido común y de ser capaces de solucionar también muchas de las problemáticas que hay ahí. Consejera de Medio Ambiente, y precisamente hoy coincide con los caprichos del almanaque, con el TSJA, con la vista que ha habido hoy pública, en la que las partes pues, han expuesto sus conclusiones definitivas, con una coincidencia en la petición del abogado del Estado y la Junta de Andalucía. ¿Es usted optimista para que revoque esa licencia al TSJA y en qué plazo podemos estar hablando? Bueno, hoy ha sido otro paso más de toda la serie de procedimientos, de sentencias que hay sobre el tema del algarrobico. En ese sentido, yo creo que esta es la más importante y es la sentencia que falta para que podamos tener ya una determinación de saber cuándo podemos actuar en recuperar medioambientalmente la zona, que es lo que quiere la Junta de Andalucía y que ya desde el año 2006 nos comprometimos a ello. Cuando hubiese seguridad jurídica. En ese sentido, yo sí soy optimista. Yo creo que el tribunal tiene todos los argumentos para revocar la licencia de obra, tiene todos los argumentos para tener en cuenta que se invade la ley de costas y que además ya ha habido 3 sentencias sobre ese tema y que por tanto él tiene que revocar de oficio la licencia de obra y que haya ya de una vez seguridad jurídica para poder actuar y recuperar medioambientalmente la zona. El plazo no lo sabemos, pueden ser 2 semanas, puede ser 1 mes, puede ser 2 meses, pero más o menos en torno a esos plazos nos movemos. Una vez que haya sentencia y que haya seguridad jurídica, lo que sí le puedo decir es que nosotros estamos trabajando ya en tener un plan de empleo para regenerar medioambientalmente la zona y para exigirle al Ministerio que cumpla su compromiso de colaborar con la Junta de Andalucía en demoler el algarrobico, si así lo manda el tribunal, y en regenerar medioambientalmente la zona. Si el TSJ revoca la licencia, ¿inmediatamente las máquinas entran ahí a demoler el algarrobico o caben recursos? Habrá que ver lo que dice la sentencia. No podemos todavía decir nada sobre ese tema porque habrá que ver qué dice la sentencia y en ese caso tenemos que respetar profundamente lo que la justicia diga. Una vez que veamos lo que dice la sentencia, ya pondremos en marcha pues la programación que en base a esa sentencia haya que poner en marcha, pero confiemos en que sí. Usted confía, como ha dicho, que el Ministerio de Medio Ambiente también colabore con vosotros, con la Junta de Andalucía, tal y como se comprometió en su día a derribar esto, a regenerar medioambientalmente esa zona, ese parque natural del Cabo de Gata, pero no hay esa misma comunión, por ejemplo, en la intención manifiesta, anunciada del Ministerio de vender la finca de la Almoraima. ¿Por qué se opone la Junta de Andalucía y qué mecanismos va a emplear el Gobierno andaluz para intentar que esta venta no salga adelante? Efectivamente, el ministro, que tuve la oportunidad yo de reunirme con él el día 8 de enero, confirmó que mantendrían su compromiso de colaborar con nosotros en el algarrobico, si así lo establecía la sentencia cuando se produjera, pero no lo mismo en la venta de la finca del Almoraima. En ese sentido nosotros nos oponemos porque la finca del Almoraima forma parte de un parque natural de Andalucía, del Parque Natural de los Arcos Nocales, es uno de los mayores tesoros de la naturaleza que tenemos en Andalucía, es una finca que alberga una biodiversidad extraordinaria y una flora y una fauna también excepcional y por tanto entendemos que es un patrimonio público y que ese patrimonio público no debe privatizarse. Lo mismo que no nos cuestionamos otros bienes del Estado, otro patrimonio del Estado y que no se cuestiona ponerlo a la venta, la Almoraima tampoco debería de ponerse a la venta. Nosotros vamos a defender la Almoraima pública por todos los medios que tengamos a nuestro alcance. En ese sentido, desde los servicios jurídicos de la Consejería se están estudiando todo aquello que pueda ser susceptible de poner encima de la mesa al Ministerio para que no se pueda vender la finca. Y además,
Confiamos en que una gestión pública del Almoraima es más que rentable y mucho más beneficioso para este país, para esta comunidad autónoma, que hacer una venta especulativa, que es lo que quiere hacer el Ministerio y el Estado. Poca sensibilidad cree usted que va a encontrar ahí, ¿no? Bueno, ahí la verdad que el ministro fue muy contundente, ellos tienen claro de que van a sacarla a la venta y la única esperanza que tenemos es pues que nadie la quiera comprar, que lo dudamos porque parece ser que ya lo tienen muy atado y por tanto vamos a acudir a todos los mecanismos legales que tengamos a nuestro alcance para impedir que eso se venda. Y en breves días anunciaremos ya cuáles son esos mecanismos una vez que el letrado de la Consejería tenga estudiado las medidas que podemos poner en marcha. O sea, que van a llevar a los tribunales, casi con toda seguridad. Bueno, no los tribunales o a lo mejor otros instrumentos. Estamos hablando que es una finca que está dentro de un parque natural, que hay un plan de ordenación de usos dentro de ese parque natural, que hay una medida de protección que afecta a los parques naturales y que puede que a lo mejor con la ley en la mano no se puedan hacer allí las cuestiones que el Ministerio pretende hacer cuando se venda o que el inversor que quiere comprar la finca quiera hacer. Están hablando de especulación pura y dura, un hotel de lujo, un helipuerto, un campo de golf y turismo de élite y turismo desde luego no sostenible, turismo no basado en un desarrollo sostenible de la zona ni una gestión de la finca basada en una agricultura sostenible que puede dar beneficios y que lo ha dado. Hay que recordar que esta finca ha dado beneficios al gobierno cuando se ha gestionado de una manera sostenible. Y de los parques naturales, los parques nacionales, ¿cuánto daño hace el anteproyecto de ley de parques naturales del Ministerio a Andalucía? Bueno, nosotros entendemos que hace mucho daño porque vuelve a reabrir un debate. La ley de parques nacionales del año 2007 recoge los pronunciamientos de numerosas sentencias del Tribunal Constitucional donde había habido pues numerosos enfrentamientos con el Estado por parte de las comunidades autónomas porque entendíamos que invadían competencias. Se pronuncia o se elabora por fin y se aprueba la ley del 2007, que es una ley que se aprueba con consenso, que no se ha desarrollado reglamentariamente, por lo tanto no vemos ni el momento ni la oportunidad, como no sea volver otra vez a recentralizar la gestión de los parques nacionales. Entendemos que ese borrador o ese anteproyecto de ley que hay ahora mismo encima de la mesa invade competencias autonómicas y, por tanto, si se aprueba en ese sentido, tendremos que recurrirla porque no vamos a estar dispuestos a que se invadan competencias de la autonomía. Y como les decía, en un momento otra vez donde volvemos a crear crispación cuando no hay necesidad. Si ellos consideran que hay algunas cuestiones que hay que regularlas mejor, pues que desarrollen la ley, que tiene la oportunidad de desarrollar reglamentariamente, que no se ha hecho, pero que no reabra un viejo debate que ya estaba cerrado. Y un debate también es el de el desarrollo económico sin dañar el medio ambiente, que es lo que siempre se ha llamado el modelo sostenible, ¿no? Durante muchos años ha habido y había lógica reticencia y que estaban fundamentadas, ¿no?, por la experiencia del pasado a las minas, a la explotación de minas. La Junta de Andalucía tiene decidido aprobar un decreto por el que va a... Bueno, ha aprobado ya ese decreto, lo va a llevar al Parlamento para la reapertura de la mina de Alcollar. ¿Van a ustedes a garantizar con todos los mecanismos la seguridad de esa zona tan castigada por el vertido de Boliden? A ver, no podemos ni demonizar un sector ni tampoco ser permisivos sin la necesidad de cumplir la legislación vigente. Por tanto, dicho eso, lo que va a hacer la Consejería de Innovación, lo que va a hacer la Junta de Andalucía es licitar la gestión de la mina. Una vez que se licite esa gestión de la mina y venga la empresa que sea, a esa empresa tendremos que exigirle desde el punto de vista de medioambiental todo lo que exige la normativa medioambiental, todas las garantías. Y si tiene todos los parabienes, pues no tendremos nada más que decir. Porque le digo una cosa, tenemos que combinar el desarrollo sostenible, el que se cumpla la legislación vigente, nadie está hablando de saltársela, pero tenemos también que permitir que se cree empleo. Y esa zona está muy castigada por el empleo. Y cuando tú ves a familias y ves a personas que lo están pasando francamente mal, y hablo cuando estás en una alcaldía y todos los días llaman a tu puerta 10, 15 o 20 o 30 personas que no tienen casi ni para comer, tienes que poner en marcha medidas que cumplan toda la normativa, que cumplan la legislación vigente, pero que sean capaces de generar empleo.
y a eso no nos podemos oponer. Recuerdo un amigo, un empresario, que ahora mismo es el presidente de los empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Roja, que decía que le parecía muy bien que se protegiera el lince ibérico, pero ¿quién protegía al Homo sapiens, no? Bueno, era una broma, ¿no? Pero bueno, hasta en el ese punto... sentido también tengo yo que decir una cosa. Muchísimas veces se piensa que eso es un gasto y proteger el lince ibérico no es un gasto. Tengo que decir que también es una inversión, porque podemos hablar ahora después, si nos da tiempo, de todo lo que puede generar el lince ibérico de empleo en torno a ese turismo sostenible que nosotros defendemos y que queremos poner en la Almoraima. Bueno, vamos a hablar de Doñana y en este caso del Guadalquivir. El Guadalquivir, por cierto, no sé si usted tiene alguna noticia sobre el buque que está encallado. Bueno, pues lamentablemente no tengo ninguna última hora. Lo que esta mañana se sabía que estaban intentando devolverlo al canal del Guadalquivir y bueno, pues un accidente lamentable el que ha pasado y menos mal que no hay ningún tipo de desgracia personal ni de otro tipo. ¿Teme usted que se ha aprovechado este incidente para que vuelvan a brotar aquellas voces que piden el dragado del Guadalquivir? A ver, el dragado de Guadalquivir está tramitándose. Lo que pasa es que el dragado del Guadalquivir no se podrá autorizar si no se cumplen los condicionantes que el Estado, el Gobierno de España, estableció en la Declaración de Impacto Ambiental, en la llamada DIA. Esas condicionantes establecían que había que proteger los márgenes del Guadalquivir para no perjudicar al estuario y que se tenía que cumplir todos los requisitos que establecía el informe que se solicitó al comité de expertos o de científicos. Ahora mismo está el proyecto de márgenes en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Lo estamos estudiando. Cuando lo estudiemos, pues diremos lo que tengamos que decir al respecto. Pero lo que no podemos poner en peligro es ni el estuario del Guadalquivir ni Doñana. Eso sí que tenemos que tener muy claro que lo que allí se haga tiene que cumplir con todos los parabienes medioambientales, porque Doñana es la joya de la corona, es nuestro parque nacional, es nuestro buque insignia, como podríamos llamarlo, y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y además ya el ministro lo dijo, el ministro Arias Cañete dijo que no iba a pasar a la historia por ser el ministro que salinizara el estuario del Guadalquivir y los cultivos de arroz. Por tanto, ahí tenemos que ser muy comedidos en lo que hagamos y tendremos que estudiar ese proyecto y si no cumple habrá que decírselo a la autoridad portuaria y exigirle todos los cumplimientos o todos los requisitos que establece la DIA. Consejera, hablemos del cambio climático, porque a lo mejor no en Andalucía, o por lo menos en la proporción que se ha podido ver en otros territorios o en otras zonas del país o de Europa y del mundo, pero sí es cierto que la crisis lo intoxica todo y ha hecho relajar muchos objetivos del cambio climático, que es especialmente, Andalucía es una zona especialmente sensible a los cambios del cambio climático, con ricos ecosistemas, incluso tareas productivas, como puede ser el turismo o la agricultura, ¿no? En fin, Andalucía fue pionera con un plan en 2002. ¿Qué desarrollo está teniendo y qué planes de futuro hay al respecto? Bueno, efectivamente Andalucía fue pionera con la estrategia andaluza para el cambio climático que se convirtió después en el plan de acción contra el cambio climático del año 2002 al 2012. Le puedo decir que en ese periodo se ha producido una reducción importante de más de un 35%, si no recuerdo más, de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al 2003. Pero no nos quedamos solamente ahí. En el 2009 se puso en marcha la red SACE, que es el sistema de control de emisiones a la atmósfera. En esa red están adheridas aquellas empresas que así lo han estimado oportuno y también aquellos ayuntamientos o aquellas entidades que voluntariamente se quieren adherir. Perdón, voy a beber un poco de agua. Estamos con la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, a quien agradecemos especialmente que hoy se encuentre con nosotros, sobre todo con estos problemas de voz. Le estamos entendiendo perfectamente, ¿eh? Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues como les decía, tenemos esa red para controlar que voluntariamente las empresas, las que no tienen obligación de hacerlo por ley, sino aquellas que quieren contribuir a mejorar el medio ambiente, pues se adhieren a esa red voluntaria y cuando se adhieren, pues se le hacen una auditoría de ver cuánta cantidad de CO2 emite y se le impone luego un programa para reducir esas emisiones. Si las emisiones fueran muchas, tendrían que compensar. Todo eso se está haciendo en la Consejería, pero lo que se está haciendo y lo más importante es que estamos trabajando en un borrador de ley contra el cambio climático. Ese borrador de anteproyecto de ley estará en muy breve plazo en el Parlamento y queremos que sea un borrador que
contenga todas las consecuencias que pueden originar los efectos del cambio climático en nuestra tierra. Y en ese sentido, ¿qué tienen que tener esa ley? Pues básicamente aquellas medidas para paliar los efectos y aquellas medidas para reducir y para poner en marcha todos aquellos programas que contribuyan a generar pues, más sumideros de CO2 y menos emisión de gases contaminantes a la atmósfera. También participamos en un proyecto de investigación de cambio climático con la obra social de la Caixa y el Instituto del Clima de Cataluña. Y en ese sentido estamos plenamente involucrados porque la lucha contra el cambio climático debe ser una tarea de todas las administraciones, la autonómica, la local y, por supuesto, la nacional y la internacional. Bueno, pues con María Jesús Serrano, la consejera de Medio Ambiente, volvemos en tan solo 4 minutos de publicidad. Vamos a hablar del fracking, del bunkering, del litoral, del empleo verde, en definitiva, muchísimos asuntos que trataremos ya con la compañía de los 4 tertulianos que nos acompañan esta noche aquí en 8 Andalucía, en A por Todas. Seguimos en A por Todas con la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, quien nos acompaña esta noche, lo dicho, en 8 Andalucía. Y ya se incorporan los analistas, los periodistas a esta entrevista y a la tertulia posterior que mantendremos sobre los principales asuntos de actualidad. Antonio Mendaño, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Igualmente, bienvenida Rosa Yacer. Encantada de estar aquí. Ángela Cañal, buenas noches. Buenas noches. Igualmente, Fernando Vicente, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues la consejera de Medio Ambiente es todo vuestra. Pues si quieres empiezo yo, Fernando. Sí, Rosa, venga. Hemos seguido con atención la entrevista que le ha realizado Fernando antes de esta tertulia y ha hablado que la ordenación del territorio es una de las competencias que más le motivan, que más le gusta de la consejería. Me gustaría que abordara un poco, hoy que aparte de estar el Algarrobico de actualidad, la situación del plan de protección del litoral que la Junta de Andalucía ha empezado a tramitar en esta legislatura y en particular qué colisiones pudiera tener con la ley de costa que a su vez ha aprobado el Gobierno central, ¿no? Creo recordar que habían unas 30.000 viviendas en los 500 primeros metros de playa con posibilidades de construirse ahora mismo en Andalucía y que esta norma que proponía su departamento pues iba a limitar ese impacto sobre esa zona sensible de la costa. Sin embargo, el Ministerio no solo no protegía esos primeros 500 metros, sino que ampliaba la zona en la que era posible construir, ¿no? Entonces, si se va a dar la paradoja en Andalucía, que estén más protegidos los primeros 500 metros de playa que los siguientes, ¿no? Por entrada a distintas administraciones sobre estos terrenos. Bueno, el plan de protección del litoral ahora mismo se encuentra en fase de contestación de las alegaciones. El 31 de octubre concluyeron el periodo de exposición pública, donde todos los ayuntamientos afectados o todos aquellos particulares o interesados en alegar podían hacerlo. Se terminaron de poner las alegaciones, como digo, el 31 de octubre y estamos en fase de contestarlo. Con respecto a la ley de costa y el plan de protección del litoral de Andalucía, nosotros estamos en contra de esa ley de costas, porque la ley de costas que ha aprobado el Gobierno pues favorece el desarrollismo y consideramos que ya bastante hemos tenido en España de desarrollismo y de falta de protección en algunos aspectos como para auspiciar más ese desarrollismo que no sea un desarrollo sostenible. En ese sentido, nosotros con el plan de protección del litoral queremos preservar toda esa parte de la costa andaluza que no se ha visto afectada por ese desarrollismo. Nosotros tenemos competencia a partir de que dejamos de ellos el dominio público marítimo terrestre y nosotros a partir de esos 500 metros. Nosotros estamos creando un instrumento para proteger y para que no se desarrolle en Andalucía lo mismo que se puede desarrollar en otras partes de la costa española. Queremos un turismo sostenible, queremos un turismo de sol y playa que siga siendo referente por la calidad de nuestras playas y por la calidad de la ordenación, no que sea una ciudad de costeras colmatadas y que provoque que los propios turistas quieran dejar de venir. En ese sentido también se ha dicho y se ha hablado muchísimo del plan de protección del litoral, de que no se iba a permitir hacer numerosísimas viviendas, como usted ha dicho, pero lo que sí le puedo decir que ahora mismo, con la normativa que hay, se podrían hacer más de 100.000 viviendas.
Por tanto, vamos a esperar que se termine el plan de protección del litoral de tramitar y cuando se termine, pues las personas o los partidos políticos, en este caso el PP, que está hablando tal más de ese plan de protección del litoral, que hable. Pero ahora mismo estamos contestando a las alegaciones. Consejera, antes también en la entrevista decía que van a hacer todo y de todo para evitar que la Almoraima sea vendida. Sin embargo, de lo único que no habla es de dinero. Y eso es precisamente lo que los ecologistas están pidiendo de la Junta. Lo que están exigiendo a la Junta es que sea la Junta la que compre el terreno. No que no se venda, no, sino que sea la Junta la que lo compre para obtener así, de esa manera, la seguridad de su protección. Bueno, me gustaría que dijera, porque luego haya habido contradicción incluso entre los mensajes que dio usted al principio y los que luego la presidenta de la Junta pareció que dijo que sí, pero que dinero no, o esa impresión dio. Contradicción entre la presidenta y yo creo que no ha habido. Siempre hemos dicho que defendemos una Almoraima pública y en ese sentido que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para mantener la titularidad pública. Dinero. No lo descartamos, pero tenemos que tener en cuenta una cuestión. El ministro me dijo a mí en la reunión del 8 de enero que son 300 millones de euros los que quieren por la finca. En estos momentos la prioridad en Andalucía pasa por mantener el estado del bienestar, la defensa de la educación pública, de la sanidad pública y de la dependencia. Tenemos 1.200 millones de euros menos en el presupuesto como consecuencia de decisiones que ha tomado el Gobierno de España y que han afectado a Andalucía. Nos aprietan con el límite de déficit. ¿De dónde sacamos el dinero? ¿No hay posibilidad de expropiar? Estamos estudiándolo. Estamos estudiándolo, pero tenga en cuenta que la Almoraima no es un bien patrimonial ni demanial del Estado. La Almoraima está afectada a una empresa pública que pertenece al organismo autónomo Parques Nacionales. Si fuese un bien demanial, el Estado primero lo tendría que desafectar para poderlo vender. Si fuese un bien patrimonial del Estado, podríamos actuar de otra manera, pero es que no es un bien patrimonial del Estado. Ahora mismo es de titularidad pública, pero perteneciente a una empresa que es Almoraima S.A., que pertenece a su vez al organismo autónomo Parques Nacionales. Pero todo se está estudiando, ya se lo he dicho anteriormente a Fernando, que estamos tratando de ver todos los resquicios legales y todas las posibilidades que nos da la legislación para poner en marcha mecanismos sobre la mesa y que impidan que se pueda vender. Y ojalá pudiésemos encontrar recursos, si llegara el momento, para comprarlo a un precio de una tasación hecha por una empresa solvente en ese sentido. Pero, ante todo, no podemos tampoco estar, digamos, a los caprichos del Gobierno de España. Cada vez que decida privatizar algo no le puede costar el dinero a los andaluces. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Lo mismo que no se vende la Alhambra, que ya lo dije yo en una ocasión y los ecologistas han dicho, el Guernica o cualquier otro bien público de este país, tampoco se debía de vender un patrimonio natural. Un patrimonio natural que es de todos y que, por supuesto, hay que defenderlo desde lo público y una gestión sostenible, pero siempre primando lo público. Y eso es lo que hemos dicho siempre y lo que vamos a seguir diciendo y vamos a tratar de encontrar una solución para evitar esa venta. Consejero, usted lo estaba diciendo que hay mucho menos dinero que llega del Estado, que hay unas prioridades muy claras, que son los servicios básicos para los ciudadanos y, por supuesto, también la creación de empleo. Y a veces pues el temor es que todo eso haga casi incompatible poner muchos recursos en la protección del medio ambiente, ¿no? Siempre ha sido una consejería con dificultades, ¿no? Como en todos los gobiernos autonómicos y también en el central, que siempre tiene menos recursos que las demás, pero ahora que hay una presión tan fuerte de poner en marcha proyectos que puedan aliviar ese desempleo tan grande que hay en Andalucía, ¿siente usted que su departamento lo tiene más difícil que nunca? Y en una cuestión concreta, ¿usted cree que el Algarrobico, si se iniciara hoy las obras con esa presión social tan grande que hay, esa desesperación de la gente que hace que ponga un poquito las prioridades y olvide otras que también son prioritarias, ¿cree usted que el Algarrobico hoy se construiría y se permitiría? No,
Bajo ningún concepto, porque es que hay una ley que prohíbe esa construcción y porque además hay una normativa de ordenación del territorio. Estamos hablando de que es un espacio especialmente protegido, es un suelo rústico especialmente protegido que nunca debió venderse y que nunca debió darse la licencia de obra. Y en ese sentido de lo que usted planteaba, el medio ambiente es una prioridad para el Gobierno andaluz y así lo ha demostrado la presidenta. Es verdad que los recursos ahora mismo son escasos, pero son escasos para todas las administraciones y para todas las políticas. Lo que sí ha decidido este Gobierno andaluz es blindar el estado de bienestar, blindar la sanidad, la educación y la dependencia. Y en ese sentido ha querido compatibilizar ese blindaje con mantener una defensa del medio ambiente, porque además así nos lo manda nuestro estatuto. El Estatuto de Autonomía dice que tenemos que defender nuestro medio ambiente, conservarlo y mantenerlo en igualdad o mejores condiciones para generaciones futuras, y que además las políticas medioambientales deben ser transversales a todo el Gobierno andaluz. Es verdad que hay menos recursos en el presupuesto de la Junta, pero es verdad también que vamos a ser más eficaces y más sostenibles y vamos a tratar de hacer más con menos. Y si comparamos lo que se gasta un andaluz por habitante con el resto de comunidades autónomas, nosotros gastamos más que muchas de las 17 comunidades autónomas. Es de las que más gastamos, casi gastamos 100 euros por habitante, mientras que Madrid no llega a 20 euros por habitante. Por tanto, nosotros seguimos priorizando el desarrollo sostenible, la creación de empleo, pero cumpliendo todos los parabienes y toda la normativa medioambiental, como no podía ser de otra manera. ¿Cuándo vamos a ver caer el Algarrobico? Cuando haya una sentencia firme, que haya seguridad jurídica y que la sentencia diga que hay que demolerlo. En ese momento nos pondremos a trabajar con ese plan de empleo extraordinario para regenerar medioambientalmente la zona. ¿Usted cree que será en esta legislatura? ¿Lo veremos en esta legislatura? Si se agota ¿no? la legislatura. Esperemos que sí. No tiene por qué no agotarse la legislatura. La presidenta ya ha dicho que quiere darle estabilidad al Gobierno. ¿Y quién va a pagar la demolición? La demolición pues la tiene que pagar la mitad el Estado y la mitad la Junta de Andalucía. ¿Contempla la posibilidad de que la sentencia establezca algún tipo de responsabilidad por económica, me refiero a la promotora o incluso al Ayuntamiento de Carbonera? Puede ser, pero tenemos que esperar a lo que digan los tribunales. Yo quería seguir un poco con el Algarrobico, pero desde otro punto de vista. No sé si la Junta de Andalucía no tendría que hacer una autocrítica mucho más severa en relación a su papel en el Algarrobico, en el sentido de que al final hay Algarrobico no solo porque el Ayuntamiento de Carboneras dio una licencia, sino seguramente porque la Junta de Andalucía y la Consejería de Medio Ambiente no hizo bien su trabajo. Eso por no entrar en la célebre falsificación de los planos, que en fin no fueron delito porque había prescrito, pero en fin, si no tiene la Junta de Andalucía, en fin, que hacer una autocrítica bastante más seria de la que ha hecho en este asunto. Yo creo que tendríamos todos que hacer una autocrítica bastante importante en todos los que tenemos competencia y todos los que tenemos que ver con la ordenación del territorio y la disciplina urbanística. Todos tenemos que hacer una autocrítica. Si hiciésemos esa autocrítica y si la historia o se hubiese desarrollado de otra manera, pues no tendríamos ahora numerosos problemas que tenemos en torno a la disciplina urbanística. Pero la realidad es la que es y la historia es la que es. El Algarrobico ahora ya está ahí y lo que hay que esperar es la sentencia, y desde el 2006 la Junta de Andalucía y el presidente Chávez se comprometieron en regenerar medioambientalmente la zona, si así lo decía la justicia, y eso es lo que vamos a hacer. Sí. Bueno, siguiendo un poco con lo que decía antes Ángela, de esa discusión que se ha hecho siempre, o de contraponer siempre el empleo al medio ambiente. Vamos a abrir tal mina, medio ambiente pone sus pegas, pero es que, hombre, que esto va a ser mucho empleo. Vamos a hacer montones de actividades, se encuentran con medio ambiente y con esa dicotomía. De hecho, la propia CEA, que ahora está en la situación que está, siempre ha declarado como su enemigo público número 1 a la Consejería de Medio Ambiente por culpa de estas cosas. En la historia de la Consejería se han hecho cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, hablando de minería, de Cobre Las Cruces, se cambió todo el procedimiento de aprobación del informe de impacto medioambiental precisamente por estos motivos. Lo que tenía que haberse dicho primero se dejó para el final, así luego había una presión mucho mayor, etcétera, etcétera. O sea, se ha hecho
con esta historia del empleo muchísimas cosas que han hecho muchísimo daño al medio ambiente. Dice que hay que hacer autocrítica y yo ahí creo que también debería hacerse una autocrítica, ¿o no? Bueno, yo creo que lo que sí tenemos que tener claro que el medio ambiente, la conservación, la protección del medio ambiente no debe ser un obstáculo al desarrollo y a la generación de empleo. Y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando en que la aplicación de todos los procedimientos, como son toda la normativa que viene de Europa, no podemos olvidarnos que hay muchas directivas europeas que se transponen al derecho español y que tenemos que aplicarlas, y en ese sentido la ley JICA, la ley de gestión de la calidad, la ley de gestión integrada de la calidad ambiental, es una de las que muchísimos empresarios temen porque tienen que tramitar las autorizaciones ambientales unificadas, la autorización ambiental integrada, y nosotros lo que estamos tratando es de darle un impulso, de acelerar esos procedimientos, de no saltarnos en ningún momento la ley ni la normativa, y de que esa ley, que es garantista y muchas veces tiene demasiados periodos de información pública precisamente por esa garantía, pues pueda ser lo más solvente, lo más eficaz y lo más rápida posible. Y lo que sí yo me he comprometido con los empresarios, igual que se ha comprometido la presidenta de la Junta de Andalucía, es decir, siguiendo los criterios de la presidenta de la Junta de Andalucía, que es de racionalizar los procedimientos y de impulsar y agilizar la administración, como le decía, lo que yo sí me he comprometido con los empresarios es que si algo no cumple medioambientalmente hay que decirlo desde el minuto 1. No hay que estar, como se dice vulgarmente, mareando la perdiz. Por tanto, impulsar, ayudar a generar empleo, pero cumpliendo la legislación y agilizando esos procedimientos y esa burocracia que tiene. Y luego hay que ver el medio ambiente desde otro punto de vista también. Tenemos una posibilidad de generar empleo verde inconmensurable, y eso nunca se había puesto en valor, ni se ha puesto en valor. Y ahora es el momento de pensar la gestión que hacemos de los montes públicos, de pensar las posibilidades que hay en torno al empleo verde, a la economía verde, y de pensar las posibilidades de empleo que hay en torno al ecoturismo y al turismo sostenible. Tenemos 247 espacios naturales protegidos en Andalucía. Consejero, una de las cosas que no se sabe, o que se sabe poco, es que precisamente el famoso New Deal de Roosevelt, después de la Gran Depresión, que empezó a dar empleo, fue precisamente con los montes, colocando a la gente en limpiar montes. Así fue como empezó ese plan de empleo, claro, para salir de la crisis de los años 30. Pero lo que yo noto es que luego los consejeros de Medio Ambiente no son lo suficientemente beligerantes desde el punto de vista en defensa, en realidad, de ese medio ambiente. Es decir, que quizá deberían ser más radicales de lo que realmente son. No sé, yo soy la más conservacionista y proteccionista del mundo, se lo puedo garantizar, pero también soy consciente que debemos de compatibilizar ese conservacionismo y esa protección con el desarrollo sostenible y con el cumplimiento de la normativa y de las leyes. Voy a defender en la recuperación del algarrobico, la primera. Voy a tratar de que nuestros espacios naturales protegidos se conserven y se mantengan en mejores condiciones de las que están para dejarlo a generaciones futuras. Quiero decir, haciendo política para conservarlos para generaciones futuras, pero tenemos que buscar también la posibilidad de que las miles y miles de personas que hay paradas encuentren trabajo y encuentren empleo. Y es compatible, se lo aseguro que es compatible. Y con lo que decía de los montes públicos, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque el plan de choque forestal que tenía asignado la Consejería para el año pasado y para este, le puedo garantizar que de un euro que se invierte, de los 50 millones de euros que teníamos para el medio natural, de un euro que se invierte, 60 céntimos van directamente a mano de obra. Es decir, el 60% de los 50 millones van directamente a generación de empleo de jornales. Y por esa línea vamos a trabajar. Lo público debe seguir siendo público, pero al servicio de la sociedad y al servicio de la generación de empleo. Consejera, a colación de la evocación histórica que nos ha hecho aquí Fernando Vicente, sí me gustaría preguntarle, pues usted creo que ha estado hoy en un monte público en Casares, ¿no? Estuve ayer. Estuvo usted ayer. ¿Y cómo va el plan ese de choque, el plan de empleo verde en Andalucía? Bueno, pues ya se lo estaba comentando, nosotros tenemos 50 millones de euros para... Sí, pero ¿qué cifra están ustedes manejando de empleo? De empleo, ahora mismo, al día de hoy,
y todavía está ejecutado un 25%, porque hay que recordar que el plan de choque forestal no se ha podido ejecutar en campaña de riesgo de incendios. Cuando ha terminado la campaña de riesgo de incendios, que termina el 15 de noviembre, es cuando se ha podido empezar a ejecutar. Va un 25% aproximadamente ejecutado y llevamos ya más de 50.000 jornales. Rosa. Un poco también en la línea de la pregunta que le hizo Ángela en relación a las políticas inversoras y también retomando un poco la idea de generación de empleo ligado al medio ambiente. Hay una política dentro de su consejería, que es el agua, que requiere de grandes inversiones en infraestructuras, en particular en depuración, que es se ha hecho mucho, es cierto, ha mejorado muchísimo la situación de los ríos andaluces, pero seguimos sin cumplir con la directiva europea, la marco de aguas y la anterior de depuración, ¿no? Y quería saber si, bueno, si en su reunión con el ministro, en sus contactos con su departamento, allí estuvo precisamente la depuradora de Estepona, ¿tiene usted una fecha, un escenario, un planteamiento ya, digamos, que pudiera dar garantías de que ese asunto eternamente pendiente por muchos motivos, y no solo responsabilidad de las juntas, de los ayuntamientos, también del Estado, se queda finalmente resuelto? Bueno, efectivamente, esa es una de las problemáticas que tenemos encima de la mesa, no solamente la Junta de Andalucía, sino también todo el Estado español, incluido el Gobierno y algunas comunidades autónomas. Como usted bien ha dicho, las competencias en materia de depuración son de los ayuntamientos, serían los ayuntamientos los que tendrían que ejecutar las depuradoras. Evidentemente los ayuntamientos no están en condiciones para ejecutarlas y la Junta de Andalucía ha salido en auxilio siempre de ellos. Hay algunas que son de interés de la comunidad autónoma y las tenemos que ejecutar nosotros, y otras que son de interés en general del Estado y las tiene que ejecutar el Estado. En ese sentido, lo que yo le planteé al ministro es que nosotros, por lo menos, Andalucía tiene un instrumento y tiene una programación. El instrumento financiero es el canon de mejora autonómico, que viene recogido en la Ley de Agua del 2010 y que prevé que todos los ingresos que se recauden de ese canon de mejora autonómico irá destinado a inversiones en materia de depuración de agua. Polémico también, por lo menos en los municipios. Usted ha sido alcaldesa, ese canon no fue muy bien recibido precisamente por los alcaldes, que vieron una subida en el recibo de agua que sus ciudadanos le achacaban a ellos, ¿no? Sí, pero tenemos que tener en cuenta que es necesario aplicar los impuestos, las tasas, a mejora de los servicios para los ciudadanos, y el dinero tiene que salir de algún sitio, lamentablemente. El canon de mejora autonómico ha sido muy polémico, pero la repercusión que tiene en el ciudadano es muy escasa, porque también tenemos que decir que somos uno de los países que más barata tiene el agua, y que además el agua es un bien escaso, imprescindible, que debemos de seguir conservando, que debemos de seguir mirando por él y que tenemos que hacer un uso sostenible. En agua de abastecimiento y en agua de bebida, afortunadamente todos nuestros pueblos de Andalucía lo tienen ya sin ningún problema resuelto, pero tenemos pendiente la depuración, como hablábamos anteriormente. Y en ese sentido le arranqué al ministro el compromiso de volver a hacer un nuevo convenio para aquellas obras de interés general del Estado y que son prioritarias para Andalucía, y que tenemos que formalizar ese convenio de cara a los recursos que van a venir para el nuevo marco europeo. Nosotros tenemos una programación, tenemos el instrumento, vamos a seguir cumpliendo con nuestro objetivo de llegar a la depuración máxima en toda la comunidad autónoma para el 2015 y queremos llegar al vertido cero. No lo conseguiremos para el 2015, pero sí vamos a intentar llegar a un máximo de cumplimiento. Y en ese sentido el presupuesto de la Consejería para este año 2014 prevé inversiones en materia de agua de 319 millones de euros. Consejera, permítame, por razón de que me dan el cuento, estoy especialmente estos días evocando mi niñez, mi infancia. Y recuerdo de chiquitito que iba a la playa y una de las grandes preocupaciones de mi madre es que los niños no se mancharan los pies de alquitrán. Lo que decían las madres, el alquitrán, ese alquitrán no era alquitrán, ese alquitrán era el bunkering de los buques en las playas de la bahía de Algeciras, de las costas de Cádiz, en que los buques pues limpiaban los tanques y arrojaban pues los restos al mar, ¿no? Gibraltar sigue siendo un coto privado de caza, permítame el símil, para que se siga haciendo el bunkering a las anchas del Peñón. Hombre, Gibraltar lamentablemente tiene muchísimos problemas, como estamos viendo en los últimos tiempos, y en ese sentido ahí la competencia la tiene el Estado, y el Estado ya ha dicho, el ministro ha dicho que tiene que cumplir con la normativa medioambiental. Nosotros también ratificamos que deben de cumplir con la normativa medioambiental y esperemos que eso pronto deje de existir. ¿Y será algún día posible que Andalucía sea territorio libre de bunkering y de fracking, aunque no tenga nada que ver?
una cosa con la otra. De fracking sí lo es ya, ¿eh? Andalucía no tiene fracking. Se ha aprobado una PNL, una proposición no de ley en el Parlamento donde declaramos a Andalucía libre de fracking y actualmente en Andalucía no había permiso concedido para actividades. 10 licencias para prospecciones, ¿no? Pero no son fracking, para investigación. Son actividades de investigación, pero no son fracking. No hay ninguna actividad, ningún permiso para actividades de fracking concedido en Andalucía. Bueno, para todo el que nos escuche o nos vea, el fracking es una técnica para sacar gas del subsuelo con fractura hidráulica, perforando. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe ya lo que es. Pero como decía una compañera vuestra hace poco tiempo, una periodista decía, todo el mundo tuvo una primera vez con el fracking. Bueno, pues el fracking ni está en Andalucía ni se le espera. Hay una proposición no de ley ya para que Andalucía sea territorio libre de fracking y además no se ha dado ningún permiso de fracking en Andalucía para investigación ni para actividad económica. Bueno, última pregunta. Sí. Bueno, Antonio lleva un ratito. No, quería solo preguntarle qué es lo más difícil que se ha encontrado al llegar a la consejería. Pues lo más difícil, yo creo que hay temas preocupantes y bastante polémicos y en ese sentido todo lo que tiene que ver con Doñana es muy difícil y muy preocupante. El Parque Nacional de Doñana es un lugar privilegiado, único, pero que sí que tiene muchísimas problemáticas encima de él. Tenemos ahí, que no ha salido en la tertulia ni en la entrevista, pero tenemos toda la polémica con el gas natural de Doñana, con la corona forestal de Doñana. Finalmente el plan de la corona forestal aprobado algún día, no digo mañana, ¿no? Pero en algún momento... Estamos casi fuera de tiempo. Lo veremos. Pero lo que sí le digo que es apasionante, que el mundo del medio ambiente y de la ordenación del territorio es apasionante y que tengo muchísimas ganas de trabajar por compatibilizar el medio ambiente con el empleo. Consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha sido un placer contar con usted y muchísimas gracias por el esfuerzo que ha hecho usted por no perder la voz. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Volvemos en 4 minutos después de la entrevista con la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y analizamos el resto de la actualidad con Rosa Yacer, con Fernando Vicente, con Ángela Cañal y con Antonio Avendaño.